Bendiciones en Jesús el Cristo, amados hermanos. Les saludo a cada uno de los que están aquí en este momento. Es un privilegio el que nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, nos regala para que sigamos siendo llenos de este único evangelio que hoy nos tiene por vida, y es el evangelio que Jesús es el Cristo. Damos gracias a Dios por cada uno de los que están aquí en este momento, por los que entonces pudimos también reunirnos y disfrutar de un tiempo de oración y un tiempo de alabanza, ya entendiendo que todo lo que hacemos lo hacemos con la fe correcta, creyendo que Jesús es el Cristo. Saludamos también a cada uno de los hermanos de la iglesia en Caldas que nos están viendo en este momento o nos van a ver por el Facebook. También saludamos a otros hermanos Colombia y en otros países que realmente, pues, al tener esta fe verdadera de creer que Jesús es el Cristo, pues somos la iglesia que está sobre la roca. Entonces, amados, dispongámonos, vamos a orar y que sea el Señor entonces hablando como lo hace siempre a cada uno de nosotros cuando realmente anhelamos este único alimento que es su evangelio. Y el evangelio de Dios es uno, y es que Jesús es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de poder reunirnos, Señor, como tu iglesia, Señor. Reunirnos, Padre, para darte culto en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor, porque somos privilegiados, Señor. El que nos podamos, Señor, congregar, Señor. El que nos podamos, Señor, encontrar como hermanos, Señor. El que nos podamos, Señor, disponer para escuchar tu voz, Señor, es un privilegio, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque nos has mirado, Señor, nos has rescatado, Señor, nos has dado, Señor, la salvación, Señor, la salvación que es salir de Satanás, salir del pecado, estar reconciliados contigo, Señor. Gracias, gracias porque todo vino de parte tuya, por pura misericordia, Señor, y todo, Padre, en la fe de creer en tu amadísimo Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque esa misericordia, Señor, sigue estando sobre cada uno de nosotros, porque esas misericordias, como bien dice tu palabra, son nuevas cada mañana, Señor. Y aquí, Señor, seguimos, Padre, firmes en la roca, creyendo firmemente que Jesús es el Cristo, Señor. Oh, Señor, nosotros aquí como iglesia en Caldas, Antioquia, Señor, Colombia, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y anhelamos, Padre, anhelamos, Señor, verte venir en los días de cada uno de nosotros, Señor, cumplir con el pacto de la evangelización mundial, Señor, ver ese día magnífico, Señor, esperado, Padre, cuando tú regreses por tu iglesia, Señor, e irnos contigo, Señor. Este es nuestro deseo, Señor. Amamos ese pronto retorno, Señor. Señor, recibe la honra, el honor, la adoración, la exaltación, porque solo tú te la mereces, Padre. Y ahora, Señor, oramos para que seas tú, Dios, hablando a cada uno de nosotros, Señor, a través de esta tu palabra para el día de hoy, Señor, de este evangelio único, Señor. Oro, Padre, para que esta palabra, Señor, el evangelio que es Jesús el Cristo, entre cada vez más a nosotros, Señor, que nuestros ojos y oídos espirituales se abran más, Señor. Padre, oro, Señor, para que no sea yo, Padre, hablando en mis emociones, Señor, en mi humanidad, Señor, sino que seas tú a través de tu santo y bendito Espíritu, Señor, el que hable a cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.
Gloria al Señor. Bueno, mis amados, como lo decimos entonces todos los días, confirmamos una vez más nuestra fe. Nuestra fe entonces está en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. ¿Qué es el Evangelio de la Biblia o quién es el Evangelio de la Biblia? Todos los 66 libros hablan de uno solo. El Antiguo Testamento entonces está hablando de esta promesa de Dios. El Nuevo Testamento está confirmando que esta promesa entonces ya ha venido y que vendrá. ¿Y para qué es que Dios entonces está dando esta promesa, esta solución? Entonces, para resolver el problema fundamental del ser humano que está separado de Dios por el pecado y está gobernado por Satanás. ¿Quién es el que cumple entonces con esta obra? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Evangelio? Entonces es Jesús el que cumple con la obra de Cristo. ¿Y dónde es que Jesús cumple con la obra de Cristo? Entonces a través de la cruz y la resurrección. Este es realmente el Evangelio que nos habla todas las Escrituras. Esta es la única solución que Dios dio al problema fundamental del hombre de separación, pecado y Satanás. La solución, la respuesta única es su Evangelio y es que Jesús es el Cristo. En el libro de Lucas, Lucas 24, los versículos 25, 26, 27, el mismo Señor Jesús, entonces el Cristo, después de que ha resucitado, ya conocemos mucho este pasaje, se encuentra con unos discípulos en el camino a Emaús. ¿Y qué es lo que entonces Jesús, el Cristo, les va a decir a ellos? ¿Qué es lo que realmente les va a hablar? ¿De qué es lo que entonces Él los va a exhortar? ¿Qué es lo que les va a mostrar verdaderamente? Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Lo acabo de decir, ¿sí? Para hablar del Evangelio. El mismo Señor Jesús en Cristo está diciendo, está hablándole entonces a estos discípulos. Hoy sigue hablando a cada uno de nosotros. ¿Por qué hoy todavía puede estar esa palabra de insensatos en cada uno de nosotros? Esto es porque todavía entonces no hemos creído como se tiene que creer en aquel que es el Evangelio. No hay la fe verdadera en aquel que es el Evangelio, y esto es en Jesús en Cristo. Oh insensatos y tardos de corazón. Es que tenemos que creer todo lo que hoy nosotros entonces hemos visto a través de las Escrituras, el Antiguo Testamento que anuncia al Mesías, al Cristo, que anuncia la respuesta para el ser humano, el Evangelio, y entonces el Nuevo Testamento que es ese cumplimiento y que está en Jesús. Jesús entonces es el Cristo, es el Evangelio, y esto es lo que el Señor está diciendo: crean todo lo que ya está hablado de mí, porque no hay otra solución, no hay otra respuesta. Ya Dios la entregó, ya el cumplimiento está. Y si realmente en nosotros está esta fe de creer que Jesús es el Cristo, que Él es el Evangelio, entonces tenemos que continuar con el evangelismo de la Biblia. Es que si yo tengo esa respuesta y la creo, entonces el evangelismo es dar esa respuesta, es realmente hablar de lo que el ser humano necesita hoy en día, lo que siempre ha necesitado es encontrarse con Dios. ¿Y cómo se encuentra con Dios? A través del Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Jesús, el Cristo. Todas las Escrituras nos hablan de esto. El ser humano entonces necesita con urgencia encontrarse con Dios, pero solo lo hará a través del Evangelio, que Jesús es el Cristo, y solo esto se podrá dar con cada uno de los
de los que hoy profesamos que Jesús es el Cristo. Por eso es necesario que creamos cada vez más, que creamos, como dice Juan 20:31, que creamos, que a pesar de cualquier realidad nuestra fe esté en Jesús como el Cristo, que cumplamos con el evangelismo de la Biblia y que la fe esté en nosotros para cumplir el pacto de la evangelización mundial, y solo se va a hacer a través del evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, del evangelismo de la Biblia. Mateo 24:14 lo dice claramente, que será predicado este evangelio del reino. Uno, el evangelio del reino es Jesús el Cristo. ¿Y qué más dice? Y entonces será para testimonio. ¿Cuál es el testimonio que se tiene que dar? Que Jesús es el Cristo. ¿Dónde? En todas las naciones. ¿Qué va a ocurrir después de que esto pase? Vendrá el fin, el retorno de Jesús el Cristo, el que es el principio, el que es el fin. Volverá, pero tiene que ocurrir entonces la evangelización mundial. Así que, mis amados hermanos, nosotros escuchamos mucho de esto y diariamente estamos hablando del evangelio de la Biblia. Diariamente estamos haciendo el evangelismo de la Biblia y diariamente anhelamos cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Pero hoy el Señor entonces nos reitera que nosotros tenemos que creer cada vez más y más. Nuestra fe tiene que estar en Jesús, el Cristo. Amén. Y vamos al tema de hoy. Vamos realmente a hablar de algo que también nosotros escuchamos diariamente y que está en nuestros labios y que está también entonces en nuestro ser, que es nuestra fe, y es hablar de la salvación. Vamos a hablar claramente de la salvación. Hemos visto mucho sobre la salvación, pero es importante seguir viendo la salvación. No sin antes mirar el texto de Hebreos. Quiero mirar Hebreos 12, un texto que, si el Señor así me lo permite, quiero seguir profundizando en él y seguir cada domingo o cada que tengamos la oportunidad de reunirnos, seguir hablando de este versículo, porque es algo que el Señor a nosotros como iglesia en Caldas nos viene hablando aproximadamente 2 años y medio, y no deja el Señor de seguir hablando a través de este su versículo. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12:2? Algo que es fundamental, único para los que creemos que Jesús es el Cristo. Dice: puesto los ojos en Jesús el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un versículo supremamente diciente. ¿Por qué entonces sigue el Señor hablando a nosotros? Porque es que nosotros como creyentes, como iglesia que hoy profesa la fe de creer que Jesús es el Cristo, entonces los ojos tienen que estar puestos en uno, en Jesús el Cristo, el que fue a la cruz, el que murió, el que resucitó por nosotros, el que resolvió el problema de Satanás, del pecado, y el que nos reconcilió con el Padre. Él es el único entonces merecedor de la honra, de la gloria, de la exaltación. Nuestra mirada no puede estar puesta en el hombre, nuestra mirada no puede estar puesta en una denominación, en una organización, en un grupo de personas. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús el Cristo. Él es el único, repito, único merecedor de toda la honra, de toda la gloria, de toda la exaltación. Para nosotros los que creemos, entonces debemos orar más constantemente para que creamos más y más en Jesús, el Cristo. Que nuestros ojos sigan estando puestos en Él, que nuestra fe siga estando puesta en Él, que nuestra vida dependa de Él, y que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para glorificarlo a Él, a Jesús, quien es el Cristo. Entonces decía,
Vamos a mirar para el día de hoy. He puesto como título Salvos por la fe en Jesús el Cristo. Y esto es bien importante. Salvos por la fe en Jesús el Cristo. Y aquí cabe decir entonces que la salvación no viene por repetir una oración. La salvación no viene porque usted y yo entonces nos congreguemos muy fielmente, o porque entonces usted sea una persona que le encanta hacer obras, o porque usted y yo seamos unas personas que entonces nos gusta estar viviendo una rectitud en cuanto a lo ético, lo moral y lo social. Y claro que no estoy diciendo que esto no se debe hacer, pero la salvación no viene por esto. La salvación no viene entonces porque yo le diga a la hermana o al hermano o a los hermanos: mire, repiten conmigo esta palabra, mire, repitan conmigo esto, mire, dígale al que tiene al lado, mire, dígale a su grupo. No, es que aquí vamos a hablar claramente que la salvación viene por la fe, de creer en Jesús como el Cristo. ¿Y cuándo es que la salvación realmente va a ser efectiva a mi vida? Entonces, cuando yo pueda entender cuál es mi estado. Yo no puedo pretender que por una oración ya voy a ser salvo. Yo no puedo pretender que entonces porque fui levantado de la cama, entonces ocurrió un milagro, una sanidad, entonces ahora soy salvo. No puedo pretender que la salvación venga por un acontecimiento. Es que la salvación no viene por eso. Por eso lo primero que vamos a entender hoy y a creer es que la salvación es de Dios. Y la salvación viene cuando yo realmente entiendo por qué necesito la salvación. ¿Cuál es mi estado para que yo entonces necesite la salvación? ¿Cuál es el estado del ser humano para que yo necesite la salvación? Cuando miramos en el libro de Éxodo, entonces vemos al pueblo de Dios. Estuvo 430 años en esclavitud. Fue esclavo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en Egipto. Y entonces vemos que allí estaba el faraón. Y este faraón entonces, para mostrar a Satanás que los tenía oprimidos, que los tenía como esclavos. Este pueblo que entonces estaba en Egipto estaba separado de Dios. Este pueblo que estaba entonces viviendo el pecado, no creían realmente a Dios. Entonces vivían de acuerdo a lo que necesitaran. Hacían ídolos rápidamente, se postraban ante estos ídolos. Pero las escrituras entonces nos dicen que hay un grupo de hombres y mujeres que están allí orando, y que Dios entonces escuchó su clamor, y es entonces donde Dios envía a Moisés y a Aarón. ¿Qué es lo que tiene que hacer Moisés y Aarón? Entonces cumplir muy puntualmente lo que Dios ya había establecido. No es que Moisés y Aarón entonces están llenando de valor y van a sacar este pueblo así como así. No, es que Dios ya había establecido cómo era que este pueblo iba a ser libre de este faraón, de Satanás, cómo era que iba a ser libre entonces del pecado, y cómo era que se iba a encontrar con Dios. Esto es bien especial, porque cuando no se entiende, entonces puede ocurrir lo que le ocurrió a este pueblo. Este pueblo entonces fue libre. Este pueblo se encontró con Dios, fue libre de Satanás, fue libre del pecado. ¿Cuándo es que ocurre esto? El Señor entonces permitió muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios. Y el pueblo de Dios, entonces el pueblo de Israel, estaba viendo esa gloria de Dios, viendo cómo a Egipto, al pueblo de Egipto, le pasaba cantidades de acontecimientos, pero a ellos no les tocaba. Sin embargo, la incredulidad seguía en ellos. Y Dios permite todo esto para mostrar entonces
su gloria, tanto en el que no cree como en el que cree. Dios sigue siendo Dios. Dios obró de tal manera que se cumplió lo que Él quería hacer con su pueblo. Es que quería que este pueblo se encontrara con Él. ¿Y cuándo es que ocurre entonces esto? Cuando hay la sangre del Cordero, cuando se pintan los dinteles con la sangre del Cordero. Solo a través de esa sangre, entonces ese pueblo se pudo encontrar con Dios. Pudo salir de la esclavitud, pudo salir de Satanás, pudo salir del pecado. Repito, es muy importante entender el estado en el que estaba el pueblo de Dios. Si no se entiende, entonces puede ocurrir lo que le pasó a este pueblo de Dios. Es que aunque se encontraron con Dios, ¿qué es lo que ocurre después? Después de que Dios ha mostrado su gloria, ha mostrado su poder, después de que el faraón y todo su ejército entonces perecieron, ¿qué ocurrió con el pueblo de Dios? Es que entonces rápidamente volvieron a caer en idolatría, en el pecado. Rápidamente están dejando a Dios. Rápidamente entonces quieren volver a la esclavitud. Esto es lo que pasa hoy en día. No se le da el valor a la sangre de Jesús, el Cristo. Porque lo que muestra realmente las Escrituras es que sin la sangre no hay entonces cómo reconciliarnos con Dios. Y lo que está mostrando Dios es que es la sangre del justo, la sangre pura, la sangre que no está contaminada, la sangre que nos limpió de una vez y por siempre del pecado. Nos limpió de una vez y nos rescató de Satanás. Nos limpió de una vez y nos llevó al Padre. Pero repito, cuando yo no puedo ver eso en mí, entonces esa sangre del Cordero la menosprecio. El pueblo de Israel menospreció la sangre. Menospreció la sangre que estaba puesta en los dinteles. Es que a través de esa sangre ellos salieron de Satanás, salieron del pecado, se encontraron con Dios. Y esto es para mostrar ¿qué es lo que estaba mostrando Dios? Que era a través de la sangre del Hijo de Él, de Jesús, del Cristo, donde el pueblo realmente que cree se puede encontrar con Dios. Pero ¿qué es lo que está mostrando? Que es que esta sangre tiene que estar entonces siempre en mí. Tengo que estar mirando como miramos ahorita, con nuestra mirada puesta en Él, porque es que fácilmente se nos desvía la mirada, fácilmente la realidad entonces nos lleva a idolatrar, nos lleva a postrarnos ante el hombre, nos lleva a poner la mirada en una organización, en una denominación, en un pastor, en un líder, en un congregado. Fácilmente nos salimos. Por eso el Señor está diciendo hoy, puestos los ojos en Jesús, el Cristo, porque es que es así. Solo a través de la sangre de Jesús, el Cristo, yo entonces puedo salir del pecado, puedo salir de Satanás y puedo encontrarme con Dios. Esto es la salvación. Y solo a través de esta fe, entonces yo puedo vivir la salvación. ¿Qué quiere decir? Que no puedo dejar de tener la mirada puesta en Él. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de que repitamos. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de que memoricemos. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de que el que más corra. Lo que el Señor realmente quiere es que si nuestra mirada está puesta en Él, entonces avanzaremos como su iglesia. Avanzaremos y no nos pasará lo que le pasó a su pueblo. Entonces caminó más de lo que tenía que caminar. ¿Por qué? Por la incredulidad. Y claro que anhelamos la evangelización mundial, pero se va a cumplir sí o sí. Para nosotros un privilegio que nos permita el Señor ser sus testigos, pero se va a cumplir sí o sí si está en nosotros esta fe de creer
Jesús es el Cristo. Este será el privilegio que Dios nos dé. Y si nosotros entonces no creemos, la evangelización mundial continúa, porque la hace Dios. Él es el que realmente está haciendo la evangelización mundial. Ya también tenemos que hoy, a través de este texto de Hebreos 12:2, entender que no es el hombre, que no es un grupo de personas los que entonces hacen la evangelización mundial. Es Dios quien la hace. Es Dios quien nos da el privilegio cuando creemos que Jesús es el Cristo. Es Dios quien nos usa, como dice en Hechos 1:8, nos da el privilegio de ser testigos de Él, de Jesús el Cristo. No testigos, repito, de la denominación, no testigos de la misión, no testigos del grupo X, no testigos del pastor X, ¿sí? Testigos de Jesús el Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él realmente es el que nos da la salvación y el que nos lleva a vivir la salvación. En el libro de Hechos 4, entonces vemos también la salvación, cómo es que se vive la salvación, quién es el que da la salvación. Cabe decir de nuevo, la salvación es de Dios, única y exclusivamente de Dios, y viene por la fe, no por repetir, por la fe de creer en Jesús en Cristo. Hechos 4, versículo 10 al 12. Está Pedro y Juan. ¿Qué es lo que están diciendo estos hombres? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, el Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y nótese el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación que viene de Dios. ¿Qué estamos hoy nosotros entonces escuchando? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hoy creamos con más claridad? Que entonces somos salvos por la fe de creer en Jesús, en su obra como el Cristo. Que la salvación es salir realmente de lo que produce muerte, el pecado, Satanás, la separación. Y lo que está diciendo acá es que hoy en día entonces a este Jesús el Cristo, que cumplió realmente con esa obra del Cristo, que venció a Satanás, venció el pecado y nos llevó al Padre, a este Jesús el Cristo hoy entonces le sigue despreciando. Hoy entonces, aún en los que podemos estar diciendo que Jesús es el Cristo, sin la fe de creer en Él, entonces es una piedra reprobada. Es una piedra que todavía entonces no aceptamos. ¿Por qué? Porque como nuestra mirada se desvía tan fácil, como nuestra mirada se va para otro lado, como nuestra mirada entonces se encamina de acuerdo a lo que un grupo de personas quiere que yo entonces escuche. Por eso hoy el Señor habla de nuevo a nuestras vidas. Es que no es solamente repetir, es que yo tengo que creer que Jesús es el Cristo, es creer a esta salvación y es vivir esta salvación. Es que Jesús el Cristo, entonces en Él es que nosotros tenemos que edificar. Es que no hay otra fe sobre la cual nosotros podamos levantarnos. No existe. Solo en la fe de creer en Jesús como el Cristo es donde los salvos entonces estamos siendo ¿qué? Edificados. Es donde nosotros como iglesia estamos siendo levantados. Por eso es claro el versículo 12 cuando dice y en ningún otro. Aquí entonces se cae todo lo que se ha enseñado en la tradición, en la religión, que es a través de, que es por rezar, que es por diezmar, que es por ofrendar,
que es por entregar su casa, su carro, todo, que es por entonces sus obras, no, que es por X persona, que es por X santo, que es por X líder, todo esto se cae. Todo esto se cae porque la salvación Dios la está dando solo a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo. Entonces no somos nosotros los que salvamos. Así es. No es una denominación la que salva. No es la organización, no es la misión, no es el grupo de personas. Venga, es que aquí está la salvación. No. Está diciendo claramente aquí Pedro y Juan. Y entendamos que Pedro y Juan están llenos del poder del Espíritu Santo. Y que lo que dicen es que en ningún otro hay salvación, porque ya Dios lo estableció así. No hay otro nombre en el cual el ser humano pueda ser salvo. Solo en Jesús, el Cristo. Y solo a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo. Nótese bien, no en repetir, sino en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Los que tenemos esta fe, entonces tenemos que evidenciarla, tenemos que mostrarla, tenemos que dar la vida. Y la vida entonces no es mi fuerza, mi esfuerzo, no es entonces que yo me agote más, no, la vida es lo que está dentro de mí, porque la vida es Dios. Si en mí está la vida, si en mí está el Evangelio, si en mí está Jesús de Cristo, ¿qué tengo que dar? Al Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿O quién es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo. Eso tiene que ser mi diario vivir. Ustedes están canciones que no repiten, sino que Jesús es el Cristo. Pero es que es la vida. Y esa vida está en mí. Y si a usted le parece muy aburridor este Evangelio, que Jesús es el Cristo, pues entonces ya sabe qué tiene que hacer, porque por usted yo no voy a dejar de predicar, yo no voy a dejar de testificar, yo no voy a dejar de evidenciar y de vivir lo que Dios ya entregó a mi vida, y es el Evangelio que Jesús es el Cristo. ¿Por qué repetimos? Porque lo creemos y sabemos que ese nombre entonces causa molestia en el ser humano. Pero ¿en quién es que causa la molestia? En los que no creen. Pero para nosotros este nombre es el poder de Dios para salvación. Jesús es el Cristo. Entonces, ¿de qué tengo que ser salvo? Vamos a mirar esos puntos hoy. ¿De quién viene la salvación? Lo he dicho también. ¿Quién cumple con la obra de la salvación? ¿Y cómo viven los salvos? 4 puntos que nosotros hemos visto constantemente, pero repito, oremos al Señor en este tiempo donde estamos escuchando el Evangelio, que Jesús es el Cristo, para que sea el mismo Señor, el Espíritu Santo, hablando a nuestra vida. No miremos el expositor, no miremos el predicador, dispongámonos para escuchar el Evangelio, la voz de Dios, que es lo que realmente nosotros necesitamos. ¿De qué tengo que ser salvo? Entonces, ya lo dije ahora, el problema del ser humano es uno. ¿Cuál? Está separado de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué es el pecado? No creer. ¿Qué es no creer? ¿O a quién es que no se cree? A la palabra, al Evangelio, que Jesús es el Cristo. Esto es el pecado. ¿Y quién aprovecha entonces todo esto? Satanás. Satanás entonces aprovecha todo esto. El ser humano quedó separado de Dios desde el momento en que menospreció el pacto. ¿Qué es el pacto? Entonces repito, en la palabra de Dios es el verbo, es el Cristo. Y en ese momento entonces se menosprecia. En el momento en que Adán menospreció esta palabra, menospreció el pacto, menospreció el verbo, entonces pecó. ¿Y qué es lo que trae este pecado? Entonces trae la separación de Dios, trae la muerte espiritual. El hombre entonces quedó separado de Dios, y solamente Adán y su mujer, no, toda la humanidad, desde Adán todos separados de Dios. O sea que desde Adán, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, hemos visto y seguimos viendo entonces cantidades de enseñanzas, cantidades de doctrinas, miles de religiones,
Biblias por aquí, Biblias por allá, doctores en las escrituras, todo eso lo seguimos viendo constantemente. Pero como no se conoce el estado en el que están, como realmente no saben de que tienen que ser salvos, entonces han recorrido el mundo entero con unas doctrinas, han levantado entonces misiones, han levantado congregaciones, han ungido a miles de pastores, pero sin conocer el estado en el que se encuentran. Y han llevado a millones de personas a que repitan una oración y que digan que ya por esa oración están salvos. ¿Todo esto por qué? Porque no se sabe, no conocen de qué es que tienen que ser salvos. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Que desde Adán todo esto está así. Hasta el día de hoy todavía sigue estando así. Hasta el día de hoy entonces el hombre religioso está enseñando cómo es que se puede ser salvo, pero sin conocer lo que es la salvación. Hasta el día de hoy se sigue enseñando cómo salir del pecado, pero sin conocer el pecado que produce la muerte. Hasta el día de hoy entonces se sigue enseñando de cómo ser libre de Satanás, pero viviendo en total esclavitud. Hasta el día de hoy entonces se sigue enseñando cómo encontrarse con Dios, pero totalmente separado de Dios. Esto es grave. Esto es grave y esto es lo que se muestra en todas partes. Doctrina, religión. ¿Y cómo es que se muestra esto? Con las escrituras. Entonces estos expositores, estos doctores en las escrituras, entonces muestran a través de las escrituras cantidades de cosas para que entonces el hombre se encuentre con Dios y habla con la escritura en la mano. Cantidades de cosas para que usted deje el pecado. Cantidades de cosas para que usted salga de Satanás. Y ahora hay que ayunar más, y ahora hay que vigilar más, y ahora hay que zapatear más, y al que más zapatee entonces más asusta a Satanás, y al que más diezme entonces más entonces le está dando en la cara a Mamón. Cantidades de enseñanzas que hay hoy en día y con las escrituras, pero repito, separados de Dios. Hablan de Dios, dicen amar a Dios, pregunten afuera si creen en Dios y un 80 o un 90% dicen creo en Dios, pero ¿en cuál Dios? Pregunten si son salvos y la respuesta es positiva, somos salvos. Pregunten si son hijos de Dios y la respuesta es positiva, sí, somos hijos de Dios. Y entonces no estamos aquí para criticar ni para juzgar, estamos aquí para decirles hoy a todos y a nosotros mismos que el problema del ser humano es tan grave que si no se resuelve, entonces no puede haber la salvación. Y que el problema del ser humano es este, que está separado de Dios por el pecado y por Satanás. Y que el que puede resolver este problema que ya fue resuelto entonces es Jesús, el Cristo. Y que si mi fe está en Él, entonces puedo vivir la salvación. Hoy el Señor entonces quiere hablar a cada una de las personas que puedan escuchar este mensaje por primera vez, pero quiere reiterarnos a nosotros también que venimos escuchando este evangelio hace 5 años. Y entonces, ¿qué reitera el Señor? Que vivamos la salvación, que defendamos esta salvación, que entendamos que el pecado está a la puerta, que entendamos que fácilmente una realidad nos puede llevar a vivir en la incredulidad, que entendamos que fácilmente entonces puedo ver a Jesús diferente a lo que es al Cristo de Dios, que entendamos que fácilmente podemos estar bajo esclavitud de un hombre, de una denominación, de una organización. Esto es volver a quedar arrastrando cadenas. Esto es desviar nuestra mirada de Jesús como el Cristo. La salvación que viene por la fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces no requiere solamente de que se repita, exige que se crea en Jesús como el Cristo. Amén. Eso exige esta fe, exige obediencia, exige entrega, exige pasión,
o lo que realmente nosotros hoy profesamos. Lo otro, nada tiene que ver con la salvación que viene de parte de Dios. Lo otro es algo que el ser humano, separado de Dios y gobernado por Satanás, entonces se ha inventado para tergiversar verdaderamente ese encuentro con Dios. ¿Y quién hace todo esto? Entonces vemos a Satanás, que está operando fuertemente. ¿En quién? En el incrédulo. ¿En quién? En el que ignora su estado, en el que ignora la respuesta para salir de ese estado. Pero ¿en quién es que más opera? En el incrédulo, en el que todavía no puede creer que Jesús es el Cristo, en el que todavía no puede creer en esa obra de Jesús como el Cristo a través de la cruz y la resurrección, en el que aún entonces quiere añadirle algo más a la obra de Jesús como el Cristo. En ese sigue operando, en el que cree que es Él y no es Jesús el Cristo, en el que cree que es el pastor y no es Jesús el Cristo, en el que cree que es la denominación y no es Jesús el Cristo. Porque los conozco, lo digo, porque todavía están sujetos, esclavos a una denominación, porque es que llevo muchos años allí. Y esto es la incredulidad, esto es la ignorancia, esto es el mismo pueblo de Israel que salió de esclavitud, y cuando estaba con Dios entonces anhelaba otra vez esa sopita caliente, ese plato de lentejas, anhelaba esa comida, anhelaba las cadenas, anhelaba el pecado, eso sí, con Dios, entre comillas, pero anhelando lo del mundo, anhelando lo del gobierno de Satanás, anhelando lo del hombre separado de Dios, pero diciendo que creen en Dios. Lo mismo que vemos hoy en día, lo mismo que vimos hoy en día. Nosotros estamos siendo muy confrontados, porque aunque llevamos nosotros ya 5 años, entonces por misericordia de Dios, el Señor sigue hablando a nuestras vidas. El Señor sigue realmente mostrándonos la gravedad de esto. Nos muestra la grandeza de la salvación, nos muestra la grandeza de la obra que Jesús hizo como el Cristo a través de la cruz y la resurrección. Nos muestra que solo a través de Él está la salvación, pero también nos advierte la gravedad que puede ocurrir si me suelto, si me desvío, si miro para otro lado, si me voy tras el hombre, ¿sí? Entonces Satanás opera en el incrédulo. Satanás entonces, ¿qué es lo que haciendo? ¿Qué es lo que vive haciendo? Dice, ofrece todo al ser humano, le ofrece todo, y esto todo entonces cabe en estas corrientes que vemos todos los días, corrientes del mundo. ¿Por qué lo hace? Porque este Satanás entonces es el príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo, tiene poder, es engañador, es mentiroso, es homicida, está con un solo objetivo, y es que el hombre no se salve, es que el hombre que está separado de Dios no se encuentre con Dios. Este es su objetivo, por eso busca enredar cada vez más al incrédulo, por eso cada vez quiere enredar más al que ignora el evangelio, que Jesús es el Cristo. Cada vez lo quiere tener enredado en la religión, en la doctrina, en la misión, en esas posiciones que quiere estar escalando, en esos nombramientos que puede estar buscando. Lo enreda de tal manera que el ser humano entonces busque esto. Y esto es el pecado. El pecado es no creer, es negar. ¿Cuándo es que yo niego? Cuando no defiendo la fe de creer en Jesús como el Cristo. Hace 8 días hablamos de esto. Negar entonces es en el momento en que usted y yo lleguemos a un punto donde tengamos que escoger entre el evangelio, que Jesús es el Cristo, y la doctrina, la religión, el pastor, el grupo, la familia, la empresa, el dinero. Cuando tengamos que escoger entre estas corrientes y el evangelio, entonces si yo no me sostengo en esta fe de creer que Jesús es el Cristo y me voy por cualquiera de estas realidades, ya negué mi fe, ya la negué.
No, es que si es en la congregación, no, pero es que Dios entiende que es que aquí está mi sustento. Ya negó la fe. Usted entonces no es un pastor que predica el evangelio, que vive el evangelio, que tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo. Usted es un mercader más. Usted es un asalariado más. Entonces negó la fe. Que es que la empresa, si la suelto, entonces es que si yo no estoy, no funciona. Entonces usted ya negó la fe de creer en Jesús como el Cristo. Porque todo lo que hay a su alrededor son unas realidades que Satanás entonces le va a mostrar constantemente para que usted niegue la fe. ¿Qué hago yo entonces? Anhelar cada vez más este evangelio, anhelar más vivir en esta salvación. ¿Qué es lo que hacemos? Orar al Señor para que esta fe de creer en Jesús como el Cristo no me vaya a faltar, porque esto es el pecado, el negarlo, ¿sí? No es que si yo repitamos, no, como repito entonces no lo niego, no, pero si no lo creo, lo estoy negando. Ah, pero es que el pastor no se da cuenta. Ah, pero es que en la denominación no se dan cuenta. Ah, pero es que en la empresa no se dan cuenta. Pero Dios sí se da cuenta. Dios sí se da cuenta porque Dios sí examina nuestros corazones. Entonces sí sabe realmente si yo creo en Él como en Cristo o no. Él sabe si yo realmente estoy viviendo esta fe, si amo la venida de Él sí o sí no. Es que no es que simplemente nosotros digamos, no, es que yo voy a mostrar un trabajo para que me vean que me estoy moviendo. No, es que no tengo que mostrarle trabajo al hombre. Claro que damos también ese testimonio para que en muchas partes se pueda ver el trabajo que se está haciendo. Pero mayor que eso es Dios el que está viendo si yo lo hago con la fe, creyendo en su retorno, o lo hago con el deseo de que el pastor me vea. Y entonces ahora sí empiezo yo a escalar. Niego la fe, es que fácilmente la niego. Cuando yo entonces también pongo la mirada en el hombre, estoy negando la fe. Cuando yo doy la vida por el hombre, estoy negando entonces la fe. Cuando yo me voy a palabras con otra persona, entonces es que estoy negando la fe. Es que si otra persona no está de acuerdo con lo que yo estoy predicando y esto que yo predico es la fe correcta, yo no tengo por qué pelear con esa persona. Es que si el Espíritu Santo no lo convence a él de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién soy yo para convencerlo con mis palabras? ¿Quién soy yo para convencerlo a punto de groserías? ¿Quién soy yo para hacerlo sentir mal? ¿Por qué? Porque niego la fe, es que es la obra de Él. Es Dios, la salvación es de Dios. Y si a Dios no le place, entonces a través de su Santo Bendito Espíritu, convencer a otra persona de pecado, justicia y juicio, es Dios el que tiene entonces el poder de hacerlo. No soy yo. No soy yo. Pero entonces fácilmente niego la fe. Fácilmente entonces me voy tras el hombre. Entonces me tocan a esta mujer, me tocan a este hombre y salgo yo directamente a atacar también porque es que me lo tocaron. ¿Quién es el que pelea la batalla por nosotros? Yo no necesito que alguien entonces me defienda. Yo no necesito que si alguien me trata mal, entonces haga un grupo también a defenderme. Yo no necesito defensa del ser humano. Yo necesito creer cada vez más que Jesús es el Cristo. Y el que se meta conmigo, pues no se mete conmigo, se mete con Él. Porque yo he creído en Él. Porque yo estoy dando la vida por Él. Porque mi deseo es verlo venir a Él. Y entonces, ¿quién va a pelear por mí? A Él. Es el Señor. Jesús es Cristo. Pero se niega fácil esta fe. Fácilmente se niega. Fácilmente entonces se menosprecia el sacrificio de Jesús como el Cristo. Fácilmente entonces no es Él, soy yo. No es Él, entonces es el equipo. No es Él, es la denominación. Se niega, se menosprecia. Fácilmente se está en el pecado. Entonces usted no dice que Jesús es el Cristo, usted está en el pecado. Usted puede decir que Jesús es el Cristo, pero no lo cree. Está en el pecado, sigue menospreciando. Usted puede estar repitiendo que Jesús es el Cristo y dice creer que Jesús es el Cristo. Entonces los demonios creen y hasta tiemblan. ¿Qué es lo que se muestra a través de la fe de creer que Jesús es el Cristo? La obediencia. La obediencia me lleva ¿a qué? A que yo esté en sujeción 24 horas. ¿A quién? Al que murió y resucitó por mí. A Jesús el Cristo. Cuando no, el pecado. ¿Sí? Entonces,
esto lleva a la separación inmediata. ¿De quién viene la salvación? Lo dije claramente ahorita, de Dios. No es del ser humano, de Dios. No es de la denominación, de Dios. No es de la congregación, de Dios. No es la doctrina, de Dios. No es la religión, de Dios. De Dios viene la salvación. El libro de Éxodo. Entonces, Éxodo, miremos Éxodo 15:2. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿De quién viene la salvación? De Dios. De Dios. De Él, única y exclusivamente de Él. ¿A quién tengo que alabar? A Dios. ¿A quién tengo que glorificar? A Dios. ¿A quién tengo que exaltar? A Dios. ¿Por quién tengo que dar la vida? Por Dios. ¿Por qué? Porque por Él soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Por la fe de creer en Jesús, en Cristo. Isaías 43:11, ¿qué dice? Dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí? ¿Hay alguien fuera de Dios para la salvación? ¿Hay alguien entonces fuera del nombre que ya Dios puso, que es Jesús en Cristo? ¿Hay alguien más por encima de ellos para la salvación? No. Que hoy realmente esto empiece a quedar más claro en nosotros. Que hoy el Señor nos ayude a creer como se tiene que creer. La salvación de Dios es de Dios y se da por la fe de creer en Jesús como en Cristo. Salmos 27:1, nosotros, vuelvo y repito, hemos visto muchos estos textos. ¿Por qué la importancia de volver a mirarlos? ¿Por qué la importancia de estarlos leyendo? Porque entonces solo a través de esto el Señor nos sigue mostrando la importancia de que nosotros estemos firmes, creyendo cada vez más en esta salvación. Salmo 27:11: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. En Él lo tengo absolutamente todo. La luz que entonces me saca de las tinieblas, la luz que me saca de ese gobierno de Satanás. En Él está absolutamente todo. ¿De quién viene la salvación? Entonces, de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesús, el Cristo. Jesús entonces es el que cumple con la obra de la salvación. El tercer punto dice: ¿quién cumple la obra de la salvación? Ahorita lo leímos, Hechos 4:12. Hechos 4:12, entonces no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Y quién es este nombre que Dios ya dio? Jesús, el Cristo. Entonces no es por llamarse Jesús, es porque realmente Él cumplió con la obra de Cristo. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día entonces? Que muchos ven a Jesús y creen en Jesús, pero ¿para qué? Para obtener sanidades, para obtener milagros, para tener empleos, para tener economía. Y si mi fe está en esto, entonces soy salvo. ¿Será que si mi fe en Jesús está para las sanidades, para los milagros, para el empleo y para la economía, entonces soy salvo? No. Solo Jesús cumple con la obra de Cristo, y solo así entonces se ejecuta el plan de la salvación. ¿Dónde? A través de la cruz y la resurrección. ¿Qué es lo que se ejecuta a través de la cruz y la resurrección? Entonces se resuelve el problema
del pecado, el problema de la separación y el problema de Satanás. El libro de Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Qué es lo que está diciendo el mismo Señor Jesús, el Cristo? Él está diciendo que solo a través de Él entonces está la salvación. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrara será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El que entonces crea en esa obra de Cristo será salvo. Es lo que el Señor estaba diciendo acá. ¿Y dónde es que muestra realmente? A través de la cruz y la resurrección. Entonces, Hebreos 9:12, ¿qué es lo que está mostrando? Yo soy esa puerta. Solo a través de esa puerta, solo a través de la fe en Él, se es salvo. Cuando se es salvo, entonces la cruz, la sangre de Cristo, la sangre que se derrama, ¿para qué? Para salir del pecado. El cuerpo que se parte, ¿para qué? Para encontrarnos con Dios. El velo que se parte por la mitad. El velo que es su carne, ¿para qué? Para llevarme al Padre. Solo a través de Él está diciendo: yo soy esa puerta, y el que por mí entre, entonces será salvo. El que en mí crea, entonces saldrá del pecado, saldrá de la separación. El que en mí crea, entonces a través de la resurrección, saldrá de Satanás. Hebreos 2, 14 y 15 entonces muestra que venció a Satanás. Jesús cumplió realmente con la obra de Cristo a través de la cruz y la resurrección. Jesús realmente a través de la cruz y la resurrección, al cumplir la obra de Cristo, nos dio la salvación. ¿A quiénes? A los que creemos, porque cuando creemos en esa obra, entonces somos libres. Nótese, libres de Satanás, libres del pecado, y entonces estamos unidos a Él, vivimos con Él. Emmanuel en nosotros. Creamos esto, por favor. Creamos para que no sigamos siendo engañados. Creamos para que no sigamos desviando nuestra mirada. Creamos para que entonces lo demos todo, porque Él ya lo dio todo por nosotros. No necesitamos nosotros nada más que esta salvación que ya Dios nos dio. Por eso la economía, por eso la salud, por eso la familia, nuestras empresas, nuestros empleos, todo lo que hoy se pueda tener, todo eso queda por debajo, porque nosotros lo único que necesitamos es vivir en la salvación, creer en la salvación, estar en la fe de creer en Jesús como el Cristo. No necesitamos más nada. Por eso repito, no nos dejemos desviar por las realidades que podamos estar sintiendo todos los días. Todos nosotros tenemos realidades, todos nosotros tenemos unas luchas diarias, todos. El que diga que no tiene una lucha diaria, entonces está mintiendo. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando llegan estas aflicciones, cuando llegan estas dificultades, cuando llegan estas pruebas? Entonces es que Jesús es el Cristo, es que en Él entonces lo tenemos todo, es que mayor que esto, entonces la salvación que tenemos, esta salvación que tenemos que cuidar todos los días con temor y temblor. Jesús es el Cristo y nuestra fe tiene que estar en Él. Él es la salvación dada a nosotros. Entonces, ¿cómo es que tenemos que vivir los que hoy profesamos esta fe? Los que hoy decimos que Jesús es el Cristo. Más aún los que hoy creemos que Jesús es el Cristo. ¿Cómo tenemos que vivir? El libro de Filipenses entonces nos dice claramente. Filipenses 2, versículo 12, textos muy conocidos. Filipenses 2, 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Cómo tenemos que vivir? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Dónde es que tiene que estar nuestra ocupación? Mire, en la salvación.
¿Dónde es que está ocupado el ser humano hoy? ¿Dónde? ¿Dónde? En todo lo que vemos hoy en día, menos en la salvación. ¿Por qué? Porque no está clara la salvación, porque no se cree en la salvación, porque se cree solamente que es repetir. No, es que cuando se ha creído en la salvación, cuando le damos el valor a esa sangre del Cristo, entonces nos ocupamos en la salvación. ¿En cuál? En la nuestra. Es que el primero que tiene que cuidar la salvación soy yo. Yo soy el que necesito cuidar la salvación. Yo no necesito estar cuidando al hermanito. Por eso aquí dice, cuídese en vuestra salvación. Claro que hay una responsabilidad. Claro que constantemente al hermanito le estamos entonces guiados por el Espíritu Santo, llevando al Evangelio, llevando a que no se salga del Evangelio que Jesús es de Cristo, llevando a que viva esta fe de creer que Jesús es de Cristo. Pero el hermanito tiene que defender esa salvación. Es que el congregado tiene que defender la salvación. Es que el líder X tiene que defender la salvación. Es una salvación dada y se da por la fe de creer en Jesús como el Cristo, y se da para que se defienda, para que estemos ocupados, para que tenga el primer puesto la salvación. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Ahí vamos viendo que no es simplemente al que más repita, al que más entonces tenga contundencia en un mensaje. No, ocupados en vuestra salvación. Cada uno tiene que ocuparse de la salvación y con temor y temblor. Entonces, ¿qué más hacemos? Entonces damos el testimonio. Los que creemos que Jesús es el Cristo, los salvos, ¿cómo vivimos? Dando el testimonio de que Jesús es el Cristo. ¿Cuándo? Todos los días. Juan 1:29, entonces está diciendo el profeta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cristo, Él es la solución para el ser humano. Esto es lo que tenemos que dar nosotros, el testimonio de que Jesús es el Cristo, no el testimonio de nosotros. No hablar es lo que yo estoy haciendo, lo que yo hice hace 10 años, 20 años, 30 años, 40. No, eso no. Eso es historia. Eso es historia. Lo que hay que hablar, lo que hay que testificar es que Jesús es el Cristo. Eso es lo que hay que hacer. El mismo, entonces, aquí vemos en el libro de Juan, el primer libro de Juan. Aquí vemos al apóstol, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Vamos al libro de Juan. Juan, capítulo 1, primera de Juan 1, versículo 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, a Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús el Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que dar entonces los salvos? ¿De quién tenemos que hablar los salvos? ¿Dónde tiene que estar nuestra fe, nuestra mirada? En Jesús el Cristo. Así es que vivimos los salvos. Los salvos no vivimos entonces buscando meternos en cosas que no nos interesan. No tenemos por qué vivir enredándonos en las cosas de este mundo. No tenemos por qué entonces estar entre Dios y el mundo. No tenemos por qué estar sirviéndole a dos señores. No, es que los salvos entonces estamos para creer cada vez más que Jesús es el Cristo y para dar el testimonio de que Jesús es el Cristo. ¿Cómo más vivimos los salvos? Entonces vivimos edificando sobre el único fundamento que es Jesús el Cristo. Efesios 2:20. Efesios 2:20, ¿qué nos dice? Todo esto entonces se demuestra a través de las Escrituras. Para los salvos entonces tenemos un compromiso más grande
una entonces responsabilidad muy grande para con el Señor. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿De qué hablaron los apóstoles y profetas? Entonces, de Jesús el Cristo. Allí entonces ellos fundamentaron su fe. Dice aquí: siendo la principal piedra de ángulo Jesús el Cristo. La fe. ¿Dónde es que edificamos? En Jesús el Cristo, en la roca. Allí entonces está la fe. Así es como tenemos que vivir los salvos, edificados en la fe de creer que Jesús es el Cristo. El mismo Pablo en Efesios 4:12 al 13, que dice: ¿por qué es que tenemos que edificarnos allí? Bueno, Efesios 4 del 12 al 13 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Porque es que tenemos que edificar aquí los salvos. Entonces es que tenemos que llegar a una perfección, para la perfección de los santos, ¿sí? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo. El cuerpo, la iglesia. ¿Cómo tiene que vivir el salvo? Entonces, edificando, solo en la fe de creer que Jesús es Cristo, solo en ese fundamento de salvación, porque no hay otro. Solo a través de ese fundamento, entonces el cuerpo cada vez se edifica, el cuerpo cada vez va a crecer en la fe, el cuerpo cada vez entonces va a estar ligado a la cabeza que es el Cristo, el cuerpo entonces va a estar sujeto a la cabeza que es el Cristo, el cuerpo va a dar la vida por Jesús el Cristo, el cuerpo no va a descansar hasta ver el retorno de Jesús el Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? Los que hoy creemos que Jesús es el Cristo, la iglesia. ¿Cómo viven los salvos entonces? Repito, no están para pelear entre ellos mismos, están para que se testifique de que Jesús es el Cristo. Pero ¿quiénes son los que van a testificar que Jesús es el Cristo? Los que creemos que Jesús es el Cristo. Los que no creen que Jesús es el Cristo están para que peleen entre ellos mismos. Esa es la gran diferencia. Por eso la salvación, por eso cómo tienen que vivir los salvos. Aquí es donde el Señor empieza entonces a orientarnos. Los salvos están es para que se edifiquen, para que cuiden la salvación con temor y temblor. Los salvos están es para que cumplan el llenar la tierra, el dar el testimonio de que Jesús es el Cristo. Oremos a Dios para que entendamos más hoy esta palabra, para que entendamos más lo que es la salvación y salgamos de lo que tenemos que salir. No nos enredemos en las cosas del mundo, no nos enredemos en la carne, no nos enredemos en lo que pueda estar pasando en otro lado. Enfoquémonos realmente en lo que tenemos que enfocarnos, y es en dar el testimonio de Jesús como el Cristo. Cómo viven los salvos, o cómo vivimos los salvos, entonces haciendo la voluntad de Dios. Miren que es que todo está en esa misma dirección. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre se enrede, que el hombre se llene de negocios, que el hombre se llene de dinero, que el hombre esté peleando el uno con el otro, que el hombre esté buscando pertenecer a un grupo o pertenecer al otro. No, la voluntad de Dios es una, y es que se pueda mostrar a Cristo, que se levante al Cristo, y a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces se pueda salvar el ser humano que está separado de Dios. Pero ¿cuándo se va a hacer esa voluntad de Dios? Cuando creamos. Los que creemos que Jesús es el Cristo, entonces hacemos la voluntad de Dios, y es levantar al Cristo. No levantar la denominación, levantemos al Cristo, al que murió y resucitó por nosotros, por el cual hoy nosotros tenemos la salvación. Levantemos, esa es la voluntad de Dios, esa es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que nosotros creamos al que realmente nos dio la salvación, que creamos que Jesús es el Cristo, es la obra de Dios. Pero queremos mostrar las obras del hombre. No, es que los salvos entonces vivimos para mostrar la obra de Dios, y esta obra es creer que Jesús
Jesús es el Cristo. ¿Cómo más vivimos los salvos? Entonces amamos la venida de Jesús el Cristo. La amamos. En el libro de Hechos, entonces, ¿qué dice? Hechos, capítulo 1. Hechos 1. Versículo 11. Dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, quien es el Cristo, ha sido tomado de vosotros al cielo, y así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo amamos entonces, o cómo vivimos los salvos? Entonces vivimos amando la venida de Jesús el Cristo. Como se fue, así vendrá, pero vendrá. No sabemos el día ni la hora, pero vendrá. ¿Cómo vivimos? Amando ese día, amando ver ese retorno. Por eso lo que estamos viendo aquí, la salvación, con temor y temor, ocupados de la salvación. ¿Cómo más? Con el testificar que Jesús es de Cristo. ¿Cómo más? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo más? Creyendo a la obra de Dios. Solo así entonces amamos la venida de Jesús de Cristo. ¿Y cómo más entonces viven los salvos o vivimos los salvos? Entonces cumpliendo el pacto de la evangelización mundial. ¿Y cómo vamos a cumplir el pacto de la evangelización mundial? Como vimos al inicio, con el evangelio de la Biblia y con el evangelismo de la Biblia. Los salvos entonces vivimos así, creyendo que Jesús es el Cristo, amando su venida, su pronto retorno. Entonces, para que se cumpla el pacto de la evangelización mundial, tiene que estar claro en nosotros el evangelio que es Jesús el Cristo. Tiene que estar en nosotros ese evangelio de la Biblia. Juan 5:39, ¿qué es lo que dice? Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el evangelio, la vida eterna, es Jesús el Cristo. Entonces, claramente, yo hago el evangelismo de la Biblia, pero con este evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. Juan 20:31. Todas las escrituras se dan para que creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué más? Y que para que creyendo entonces tengamos vida. Se hace el evangelismo de la Biblia, pero con el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia es este, que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y Mateo 24:14, lo vimos ahorita, es la evangelización mundial. Es la evangelización mundial. Solo así entonces vendrá el fin. Y el fin no es que entonces todo desaparezca. El fin es el que es el principio, el que es el fin, el alfa, la omega, el que es el que era y el que vendrá. Apocalipsis 22:7 dice entonces: he aquí vengo en pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vengo en pronto. ¿Cómo vivimos los salvos? Entonces, amando el retorno de Jesús y Cristo, amando su pronta venida, amándola, dándolo todo. Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Sí, ven Señor Jesús, el Cristo. Ven pronto por tu iglesia, pero que realmente en nosotros esté esta fe y que como salvos entonces vivamos así. Recordemos, con temor y temblor, ocupados en esa salvación, dando el testimonio único de que Jesús es el Cristo, haciendo la voluntad de Dios, creyendo a la obra de Dios, amando su venida, cumpliendo el pacto de la evangelización mundial. Esto es con el evangelio de la Biblia y con el evangelismo de la Biblia. Solo así entonces vendrá Jesús, quien es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor, que nos has regalado, Señor, el privilegio que nos has dado, Señor, para seguir escuchando tu voz. Dios, te damos gracias por esta salvación tan grande, Señor. Gracias, Señor,
Y oramos, Padre, para que, como mirábamos ahorita y escuchábamos, Señor, nosotros nos ocupemos realmente de lo que tenemos que ocuparnos. Lo principal, Señor, lo que nos ha dado, la salvación, Señor. Y esa salvación que viene, Señor, por creer que Jesús es el Cristo, Señor. Yo estoy orando para que esta fe verdadera nunca nos falte, Señor. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo, Señor, esté en nosotros guiándonos y llenándonos cada vez más. Para que sea el Espíritu Santo, Señor, el que esté hablando por medio de nosotros, Señor. Oramos, Padre, para que nuestros labios se abran cada vez más para dar el testimonio único de que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Padre, porque todo esto, Señor, lo va a hacer el Espíritu Santo que está en nosotros, Dios. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Damos gracias por esta iglesia en Caldas, Señor. Oramos, Señor, por la iglesia, Señor, en Colombia. Oramos por la iglesia, Señor, en el mundo entero, Señor. Sabemos, Padre, que hay iglesias, Señor, en varias naciones, Señor. Sabemos que tú la estás levantando, Señor. Sabemos que es tuya, que te pertenece, Señor. Oramos por ellos, Señor. Oramos para que como cuerpo, Señor, como tu cuerpo, Padre, nos podamos unir, Señor, y nos podamos, Padre, juntos unirnos a ti, que eres la cabeza, Señor, y nos dejemos guiar por ti, Señor. Y juntos, Señor, como tu cuerpo, podamos cumplir con el pacto de la evangelización mundial y verte venir, Señor, en los días de cada uno de nosotros. Y no solamente verte venir, sino que nos podamos ir contigo, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.